Sí, Bien. Bueno, Excelente. buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Como saben, hoy es 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Adolescentes, y que nada mejor que hacer esta jornada para hacer más visibles estas enfermedades y entender que cuanto más precozmente las reconozcamos, más rápidamente las vamos a poder tratar y así mejorar su pronóstico. Tenemos el apoyo de la Fundación Herrera Ramos. Estamos todos representando acá a la Fundación, el presidente, nuestro compañero Carlitos Méndez, la tesorera, que es Dinora Álvarez, y yo, que soy la secretaria, que es la que hago. Quiero agradecerle sobre todo a Mariana Rodríguez, que es la licenciada Mariana Rodríguez, nuestra secretaria, que nos ayuda en todo lo que se puedan imaginar, desde confeccionar los diapositivos, bueno, nos ayuda a diseñar, está en todo, en todo. La verdad es un gran apoyo en nuestra fundación. Y por supuesto a los disertantes, que Gracias. son la doctora Lucía Drago y el doctor Suárez, por sus presentaciones. Bueno, unas palabras sobre la fundación, de quiénes somos, quién es la fundación, ¿no? La Fundación Herrera Ramos, la Fundación de Enfermedades Reumáticas Herrera Ramos, en honor al padre de la reumatología uruguaya, que sin dudas fue el profesor Herrera Ramos, es una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción integral de la salud y el cuidado del aparato locomotor, cuya capacidad funcional es imprescindible para mantener la autonomía durante toda la vida. Pásame la siguiente, Marianita. Nos ocupamos de la prevención y el apoyo al diagnóstico precoz de las afecciones reumáticas, su tratamiento y la educación terapéutica de los enfermos crónicos, ya sea de los niños y de los adultos mayores también. Y la última, respaldamos también, que esto es muy importante, por eso estamos acá, la formación profesional y científica de médicos, autoridades sanitarias y otros agentes para mejorar la salud pública y la calidad asistencial. Bueno, entonces ya vamos a dar comienzo a la primera presentación a cargo de la doctora Lucía Drago, que es pediatra, especializada en reumatología pediátrica, y va a hablar del reconocimiento de las enfermedades reumáticas en niños y adolescentes. Ahí no se te escucha, Lu. ¿Estás muteada, Lucía? Ahí estoy. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, un gusto, la verdad, participar de estas instancias, agradecerle a la Fundación todo el trabajo que hace y por confiar en nosotros, en Rodrigo y en mí, bueno, compartir un poco nuestra experiencia, nuestros conocimientos y ayudar a los colegas a difundir un poco la especialidad y ayudar a identificar a estos pacientes. Bueno, un poco para contextualizar para aquellos que no se especializan en reumatología, la reumatología pediátrica es la disciplina que abarca el estudio de las enfermedades, los desórdenes inflamatorios y no inflamatorios del tejido conectivo, que son manifestaciones clínicas tanto de inflamación aguda o crónica del tejido musculoesquelético, de los vasos sanguíneos y de la piel. Son enfermedades que pueden tener una afectación multisistémica, ser crónicas, evolucionar en empujes y remisiones, que tienen un impacto tanto físico y emocional importante en el paciente y en la familia, que como decía Rosario, y también lo va a profundizar Rodri, el diagnóstico temprano es importante para mejorar el pronóstico y obtener mejores resultados con el tratamiento, que requiere un abordaje multidisciplinario
y que tanto la terapia farmacológica debe ser individualizada, tanto farmacológica, física y el abordaje psicoafectivo. Hay que tener algunas consideraciones especiales que en la infancia, que son, bueno, que hay otras enfermedades, numerosas enfermedades que pueden tener manifestaciones articulares y no ser enfermedades reumáticas. Hay factores que están vinculados al crecimiento y al desarrollo que pueden determinar o influir en la expresión de la enfermedad, y que el manejo terapéutico de un niño con una enfermedad crónica requiere, es difícil, es un desafío y requiere un entrenamiento especial. Como siempre, el enfoque diagnóstico en la aproximación requiere, como siempre, el punto de partida es la correcta anamnesis y el examen físico completo. Es detallar eso, digamos, investigar bien a fondo los síntomas y el examen. Los síntomas y los signos son los que nos permiten hacernos el planteo diagnóstico de si estamos frente a una situación que puede ser, digamos, normal o esperable o benigna, que forma parte del desarrollo y del crecimiento o del tipo de vida que lleva ese niño o ese adolescente, o si por el contrario puede corresponder o nos despierta la sospecha de si es que puede corresponder a una enfermedad reumática. Es en base a esos datos que nosotros recabamos de la historia clínica y del examen físico que nos vamos a plantear si necesitamos hacer algún examen complementario, porque hay muchos cuadros benignos más frecuentes, mucho más frecuentes que las enfermedades reumáticas, que no requieren ningún estudio en especial, y eso permite hacer un uso racional de los exámenes complementarios con todo lo que se implica para el paciente, para la familia y también para el sistema de salud. Hay que tener en cuenta las diferencias epidemiológicas en cada grupo etario, y hay que, siempre que identificamos algún síntoma de este tipo, hacer un seguimiento periódico del paciente, tanto el especialista como también el pediatra, el médico de familia, el cabecera, digamos, quien sigue al paciente y quien está más cerca de él. Este es un cuadrito que menciona las principales, o sea, las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son el lupus eritematoso sistémico, la IJ sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, la vasculitis, y los síndromes de superposición, que son, digamos, la ocurrencia de dos o más de estas enfermedades en un mismo paciente, ya sea en el mismo momento o a través del tiempo. Bueno, las manifestaciones clínicas, como hablamos que son enfermedades multisistémicas, son variadas, no vamos a mencionar todas, pero puede haber un síndrome constitucional, un síndrome febril prolongado, haber manifestaciones mucocutáneas, afectación del sistema musculoesquelético con artralgia, artritis o dolor o inflamación muscular, compromiso ocular, serositis, compromiso del sistema nervioso central, afectación renal, vascular, isquémico, pulmonar. Hoy nos vamos a centrar en el dolor musculoesquelético y en las manifestaciones mucocutáneas, que son en general de las presentaciones más frecuentes y a lo que más nos enfrentamos, digamos, a nivel del primer nivel de atención, ¿no? En la consulta en policlínica, como pediatras o como médicos generales. Con respecto al dolor musculoesquelético, que es por lejos el motivo de consulta más frecuente, que tiene diferentes causas, es importante, como decía al principio, hacer una historia detallada y caracterizar bien ese dolor, ¿no? Ver el tiempo de evolución que tiene, porque no nos vamos a hacer los mismos planteos diagnósticos en un dolor agudo que lleva pocas semanas, o un dolor que lleva años y que hemos visto como el niño o el adolescente puede seguir con su vida, crece, obviamente el pensamiento clínico ahí va a cambiar. Definir bien el tiempo de evolución, la localización, pedirle al niño, en general a partir de los 3 o 4 años, o a veces más chiquitos, localizan bien, ellos tienen que mostrar dónde les duele, localizarlo, contar el número, si es una articulación, y ver si es una o le duele más de una articulación, caracterizar bien el tipo del dolor.
la intensidad, que podemos usar la escala visual análoga, tanto con números o con el sistema de caritas, para poder cuantificar o de alguna forma objetivar ese dolor la primera vez que lo vemos, si hacemos una intervención terapéutica, si se modifica, y poder objetivar, digamos, ver, bueno, la intensidad, la frecuencia con que aparece, cuando aparece cuánto dura, si tiene componente nocturno o solo de día o de día y de noche, si interfiere o no con las actividades diarias, si asocia signos inflamatorios como son la tumefacción, la presencia de eritema o calor local, y cómo mejora, si le damos un antiinflamatorio mejora, si se va solo, si precisa algún otro tipo de tratamiento, si tiene otros fenómenos que acompañan al dolor, como la rigidez matutina, que muchas veces el niño se siente como un robot, que le cuesta moverse, o los padres lo describen como que lo ven lento, y si tiene esto, ¿cuánto le dura? No es lo mismo que le cueste moverse los primeros 5 minutos a que esté media hora, 40 minutos, o le lleva toda la mañana, digamos, empezar a moverse con mayor facilidad. Si son episodios que son recurrentes, si son progresivos, y si tiene síntomas asociados más sistémicos que nos puedan poner en la pista de una afectación más severa o una enfermedad más severa, ¿no? Como ser fiebre, pérdida de peso, si se acompaña de dolor abdominal, afectaciones del tracto digestivo, como diarreas o materias con sangre, si se acompaña de otras lesiones cutáneas o presencia de rayo. Entonces, cuando nosotros identificamos todas estas características, podemos definir frente a qué tipo de dolor estamos. Si tiene características inflamatorias, que es el dolor que empeora con el reposo, que mejora con la actividad física. Por lo tanto, o sea, el reposo de la noche hace que el niño se despierte dolorido, es más intenso en la mañana, que tiene un componente nocturno, que se puede acompañar de rigidez matinal y que puede tener que tiene signos inflamatorios locales. O por el contrario, si es un dolor mecánico, que va a abrir otro abanico diagnóstico, digamos, en el que es un dolor que aparece y empeora con el movimiento, que le calma en general con el reposo, que es más intenso al final del día, que no tiene componente nocturno, que no tiene rigidez matinal y que no identificamos elementos inflamatorios locales. Entonces, la artritis, que es la inflamación de las articulaciones, va a tener como es lógico las características de un dolor de tipo inflamatorio. Entonces, después de nosotros de ver qué tipo de dolor tiene y cómo se presenta, vamos a pensar a identificar causas que son frecuentes, ¿no? Causas más frecuentes del dolor musculoesquelético, como son la causa más frecuente es la causa traumática, los síndromes por sobrecarga en los deportistas, que hoy por hoy están bastante exigidos con impacto articular, que la intensidad y la exigencia no les permite la reparación del tejido, descansan poco, tienen poco periodo de tiempo al año en el que se hace un reposo, digamos, deportivo, que son bastante frecuentes, la hiperlaxitud articular y los fenómenos de osteocondrosis, que ahora vamos a ver un poquito mejor. Y causas menos, bueno, la sinovitis transitoria, que los pediatras la conocemos bien como fenómeno inmunológico en general, posinfeccioso viral, que es de evolución benigna, y causas menos frecuentes, como son las artritis inflamatorias, las infecciones osteoarticulares, los síndromes de amplificación del dolor y las neoplasias, ¿no? La inflamatoria, las infecciones y las neoplasias tienen importancia, que es importante hacer un diagnóstico rápido, una buena evaluación por la implicancia terapéutica y pronóstica del tratamiento precoz. Entonces, nosotros caracterizamos el dolor y vemos que estamos frente a un dolor que no se acompaña de inflamación. Entonces, en base a esas características y a la localización y, digamos, a las características epidemiológicas del paciente, nos vamos a plantear diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cadera, un dolor en la cadera sin inflamación en un escolar,
lo primero que es más frecuente, lo primero que tenemos que pensar, por ejemplo, y descartar por la importancia que tiene es la enfermedad de Perthes, que es de la osteocondrosis, la única que, digamos, que no es de curso benigno espontáneo. Y en el adolescente más grande, el deslizamiento de la epífisis femoral superior o la condropatía conjugal, que son dos situaciones clínicas, que es un dolor importante, que no es inflamatorio, pero que tiene, que puede tener, digamos, sin tratamiento, puede, digamos, comprometer la cadera y es de resorte del traumatólogo. El síndrome de hiperlaxitud, que es un cuadro, es una condición, no es una patología, que es un cuadro benigno en el que se presenta un dolor característicamente mecánico, después de la actividad sobre todo de impacto articular o de caminatas prolongadas, en terrenos desparejos, con, digamos, que usan a veces el deporte con un calzado que no es adecuado. Es un dolor que en general calma con el reposo y además tiene al examen físico los elementos de hiperlaxitud. Y después están los fenómenos de osteocondrosis, que son fenómenos, digamos, es un trastorno a nivel encondral a partir de los núcleos de osificación, que es propio de un hueso que está en crecimiento, que hay múltiples, digamos, localizaciones, así como núcleos de crecimiento y sectores de crecimiento de cada hueso, pero que los que más conocemos son el osmund later, que se presenta sobre todo en el adolescente, en el empuje tuberal, puberal, que está localizado en la tuberosidad anterior de la tibia, que es un dolor mecánico, que puede tener elementos inflamatorios a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, no a nivel de la articulación de la rodilla. La enfermedad de Sever, que se presenta en el talón y es del escolar un poco más pequeño, y la enfermedad de Joerman, que también es un trastorno de osteocondrosis inflamatoria que se presenta en la columna. Y después situaciones más raras como las enfermedades metabólicas y los síndromes de dolor idiopático, que son muy frecuentes, que es el dolor benigno de la infancia, por ejemplo, que es un cuadro benigno, que es lo que antes se le llamaba los dolores de crecimiento, que no, no es un término adecuado porque no se presentan en los periodos de mayor crecimiento y que tienen características clínicas eh, bien definidas y que muchas veces reconocerlo nos evita, digamos, estudiar al paciente y pedirle exámenes que son innecesarios. Son cuadros de dolor que son muy alarmantes porque se presentan de noche, el niño se despierta llorando, con un dolor intenso que lo localiza en la cara anterior de la tibia, en la pierna, que va desde la rodilla al tobillo, que el niño espontáneamente pide masajes, que muchas veces se presenta más en la noche que tuvo un día más activo, con más movilidad, que dura entre media hora, 40 minutos, lo masajean en calma, a veces requieren analgésicos, pero que el niño puede recuperar el descanso, sigue durmiendo y amanece bien. No amanece dolorido, no renguea y no hay elementos inflamatorios. En general es en las piernas, a veces puede ocurrir en miembros superiores y cuando los caracterizamos bien en general no necesitamos estudiarlos a no ser que encontremos alguna alteración en el examen físico. El examen físico de estos niños es normal, no hay deformaciones, no hay tumefacción. Después están los cuadros de dolor regional complejo y la fibromialgia, que es una alteración, digamos, en el circuito del dolor, que muchas veces es secundario el dolor regional complejo posterior a un traumatismo o alguna fractura en el que queda un circuito cerrado de dolor que lo perpetúa, que requiere otro encare terapéutico, o la fibromialgia, que es, digamos, el mismo mecanismo en forma generalizada que puede haber una enfermedad orgánica de base que la desencadene, y muchas veces hay situaciones de estrés a nivel familiar, y es algo que también tenemos que indagar. Cuando estamos frente a un dolor con características inflamatorias, tenemos que pensar y ver si es una afectación de una articulación o si en cambio es un paciente que tiene un compromiso poliarticular, porque ahí los planteos pueden ser un poco distintos y también la forma en que vamos a encarar y estudiar ese paciente. Entonces, cuando estamos frente a una monoartritis, y más cuando es de evolución
aguda, lo primero que tenemos que descartar o plantearnos es la causa infecciosa, la artritis séptica, que tenga o no osteomielitis. También puede ser el debut de una artritis idiopática juvenil sistémica, y que veremos en la evolución si se hace crónica, la presencia de artritis reactivas, las neoplasias malignas o tumores benignos y las malformaciones vasculares. Estos cuadros son los que más vamos a precisar, o más sería más lógico estudiarlos con una imagen más exhaustiva, como una resonancia, que por suerte es cada vez más accesible. Y por el contrario tenemos las situaciones clínicas de dolor inflamatorio con poliartritis, ¿no? Los que nos tenemos que plantear que puede ser el debut de una enfermedad reumática aguda, sistémica, o una artritis idiopática juvenil sistémica, artritis reactivas, la presencia de malignidad, el debut de algunas enfermedades, sobre todo hemato-oncológicas, la artritis asociada a inmunodeficiencias o asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, y otras más raras, como la CRMO, las enfermedades inflamatorias, que también pueden tener una manifestación poliarticular. Hay que recordar en las partes agudas siempre también hay determinadas infecciones virales específicas, sobre todo la causada por el parvovirus, que puede dar en forma aguda una afectación poliarticular, y que con la resolución de la enfermedad el síntoma mejora. Esto con respecto al dolor musculoesquelético. Con respecto a las manifestaciones mucocutáneas, que también es otro elemento que vemos que se puede presentar en forma intermitente, que lo podemos ver en el consultorio o en el control como pediatras, o en alguna consulta de primer nivel, podemos encontrar que sugerentes de las enfermedades autoinmunes, el eritema malar, la presencia de fotosensibilidad, la presencia de caída del cabello, las úlceras mucocutáneas, el fenómeno de Raynaud, livedo reticularis, el eritema en heliotropos o las pápulas de Gottron, las lesiones periunguiales y otras lesiones de tipo vascular. Entonces, para hablar un poquito de las características de cada uno, el eritema malar, que es tan sugerente de lupus, se presenta como un eritema que es maculopapular, que compromete la región malar y el dorso de nariz, y que respeta característicamente el surco, y a veces compromete también, como en estos se ve en estos dos pacientes, el compromiso del mentón. A veces hay lesiones como intermedias, y a veces incluso necesitamos la consulta con el dermatólogo, porque a veces hay afectación de tipo rosácea que confunde bastante. Con respecto a la alopecia, es referida como un aumento patológico de la caída del cabello. Hay que recordar que todos perdemos pelos todos los días cuando nos peinamos, cuando nos lavamos el pelo, entre 100 y 200 pelos por día, pero cuando es patológico es muy notorio. Se refieren como caída de mechones, dejan pelos en la almohada, y nosotros cuando los examinamos, con la simple tracción del pelo vemos que se desprende con facilidad. Esto puede ser un signo del debut, del inicio de la enfermedad, y en aquellos pacientes, por ejemplo, los que ya tienen diagnóstico de lupus, puede ser un elemento de actividad, o secundario a veces, si no lo tenía antes, secundarios al tratamiento inmunosupresor. En el lupus, característicamente tiende a ocurrir en la línea frontotemporal. Puede ser difusa, tipo areata, o lo más característico en la línea frontotemporal, y como les decía, tiene la maniobra de pilotracción, que es positiva. Con respecto al compromiso mucoso y la presencia de úlceras mucocutáneas, las úlceras orales son súper frecuentes en los niños. O sea, es un relato frecuente que aparece en los niños, y tiene múltiples causas. Con menor frecuencia corresponden, digamos, a una enfermedad autoinmune. O sea, son más frecuentes las otras causas, los otros procesos, como detallo acá en la parte inferior, mecánicos, tóxicos, las infecciones, las alteraciones nutricionales, otro tipo de enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, o la enfermedad idiopática, como la estomatitis aftosa recurrente.
¿Cuándo pensamos que puedan ser, que correspondan a una enfermedad reumatológica? Bueno, son aftas que son recurrentes, que son extensas, hay que ver el tamaño, de a cuántas le salen, si de a una, de a varias, que crecen rápido, que pueden durar varios días, que se pueden acompañar de la mucosa oral y nasal, que pueden ser dolorosas o no, eso no es un elemento que sea característico, que son, bueno, lo más frecuente, digamos, sugerentes de la enfermedad de Behçet, pero también pueden presentarse en otras enfermedades autoinmunes, hay determinadas características de las lesiones que sugieren la autoinmunidad, que son la recurrencia, la extensión, las localizaciones que son diferentes a la mucosa oral, las úlceras que son nasales o en paladar, y el paladar hay que mirárselo, porque muchas veces estos pacientes tienen lesiones que no las ven, porque no les duelen, y si nosotros no las buscamos, no las vamos a ver. Y bueno, el compromiso genital con cicatrización como es característico de la enfermedad de Behçet. El fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno de vasoespasmo, que es de inicio brusco, que tiene las tres fases, la fase blanca de hipoperfusión, una fase violácea con cianosis, que es, digamos, por hipoxia de los tejidos, y la tercera fase en donde hay una reperfusión que es, digamos, una fase eritematosa o rosada que se puede acompañar de hormigueo, de dolor, entumecimiento, torpeza de las manos, que puede acompañarse de afectación de otras áreas, como el pabellón auricular, la nariz, los pezones, las rodillas, que son las zonas más expuestas. En general, a veces no tienen las tres fases, la cianótica es la que menos frecuentemente la vemos, porque bueno, habla de mayor intensidad del episodio, y el Raynaud puede ser un fenómeno primario o secundario. En general, o sea, lo más frecuente son la esclerosis sistémica y la enfermedad mixta del tejido conectivo, pero también se puede presentar en otras enfermedades. Siempre es un diagnóstico, o sea, que sea un fenómeno primario es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que, estos pacientes ameritan, este fenómeno tiene que ser estudiado al menos con una capilaroscopía, que veamos, digamos, el terreno, digamos, capilar subunguial, que es un estudio bastante sencillo de hacer, no de interpretar, que lo hacen los dermatólogos en el consultorio. Estas son imágenes en el cual se ve la fase blanca de hipoperfusión, y acá la cianosis distal, y ya la fase de reperfusión con el eritema, el enrojecimiento, y hay elementos de severidad que a nosotros nos van a orientar a que es un proceso secundario, que son, bueno, la cianosis intensa con la formación, la isquemia distal con la formación de úlceras o el desarrollo de estas manchitas eritematosas que son los pernos. Y como otro fenómeno asociado a la libido reticular. El eritema en heliotropos y las pápulas de Gottro, que son manifestaciones clínicas de la dermatomiositis, son características de la dermatomiositis, es importante tenerlo presente porque muchas veces aparece antes, bastante tiempo antes, puede aparecer que la afectación muscular, o incluso hay formas de dermatomiositis en las que son amiopáticas, en las que no hay una debilidad muscular. Entonces es importante tener presente estas lesiones que son bien características. El eritema en heliotropos, que es por esta flor del heliotropo, que es este eritema como arborescente, eritemato violáceo de los párpados, que en general el párpado superior puede comprometer la parte inferior, puede acompañarse de edema de los párpados, de eritema facial, que es, digamos, diferente al eritema malar que veíamos, que es más de tipo vascular, no maculopapular. Y el eritema en dorso de manos, ¿no? En las superficies articulares, superficies extensoras de las articulaciones de la mano, metacarpofalángica, las interfalángicas, con el eritema bien claro que se ve acá, y estas lesiones que son las pápulas de Gottron, estas lesiones blanquecinas más anacaradas, que quedan después en la evolución. Estas son características de la dermatomiositis juvenil.
Esta es otra paciente que ya tiene diagnóstico y que tiene, esto es en un control con un empuje de su enfermedad, un empuje cutáneo de la enfermedad, bien con el eritema en estas superficies, y con compromiso de la palma de la mano, que también se puede ver digamos, el eritema en la palma. Esta es una paciente que está, es interesante porque tuvo varios meses con la afectación cutánea, con una forma amiopática de la enfermedad, sin debilidad, sin afectación muscular ninguna, en el que se presentó con este eritema. Este es el día que se le empezó el tratamiento con los corticoides. Ven los párpados y el eritema facial, la mano, y a los 6 días de los corticoides la respuesta. Si bien mantiene eritema, ven la respuesta que tuvo. Característicamente, que siempre una primera acción terapéutica es indicarle los antihistamínicos, y bueno, son lesiones que no responden a los antihistamínicos, pero sí los corticoides. Otras lesiones también características son las lesiones periunguales y del lecho capilar, el eritema de la piel periungual, que es muy frecuente en la dermatomiositis juvenil, que puede tener telangiectasias que sean visibles o con la ayuda del oftalmoscopio, que puede haber también engrosamiento cuticular. Es importante mirarle las manos, mirarle las uñas, y el estudio de lesiones, la capilaroscopía, que como les decía, en general los hacen los dermatólogos con un dermatoscopio en el consultorio, que puede mostrar, sobre todo, por ejemplo, para el Raynaud que estudiamos, que no tenga un patrón vascular alterado, o diferentes patrones que estén asociados a enfermedad, como son la presencia de bucles, las trombosis, hemorragias, zonas avasculares o los capilares tortuosos. En realidad, digamos, sirve para determinadas enfermedades, como para la esclerodermia, la dermatomiositis, que tienen patrones característicos, pero bueno, también aportan para el resto de las enfermedades reumáticas. Bueno, esto es una capilaroscopía normal, ven la disposición desde los capilares, y esta es una capilaroscopía de un paciente con dermatomiositis. Y tiene las hemorragias subunguales, de características de la esclerosis sistémica. Otras lesiones que podemos ver, bueno, además del compromiso de las manos y periunguales, pueden ser el compromiso del tronco, como el eritema en el escote o el signo del Schall de la dermatomiositis, el eritema evanescente de la IJ sistémica, y la presencia de afectación de palmas y plantas de pies con lesiones de tipo vasculíticas. Este es el exantema evanescente de la IJ sistémica, que compromete los miembros y el tronco, que es un eritema asalmonado, que no les pica, que va y viene, a veces acompaña la fiebre, a veces no, que no responde a los antihistamínicos, no tiene la característica de ser urticariforme, y mejora con los corticoides. Esta es otra paciente también, ven que es más bien rosadito, y bueno, intermitente. Y después otras lesiones menos comunes, que en general son pacientes que tienen mayor compromiso sistémico, que los vemos más bien a nivel el tercer nivel de asistencia, que son pacientes que en general están internados, lesiones como los nódulos eritematosos, que son palpables, con sensibilidad, que se pueden corresponder a la poliarteritis nodosa, y otros exantemas vasculíticos, que son más inespecíficos, que ahí habrá que diferenciar entre procesos inmunológicos de otro tipo, o que acompañen a ciertos cuadros infecciosos. Bueno, la artritis idiopática juvenil, que después en realidad Rodri va a abordarla mejor en cuanto al encare, es la causa más común de artritis crónica. En realidad es de diagnóstico exclusivamente clínico, que es una artritis de causa desconocida, que empieza antes de los 16 años y que persiste por lo menos 6 semanas. Es causa frecuente del desarrollo de discapacidad, tanto a corto como a largo plazo. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
y que en realidad, como ven, es de diagnóstico clínico, ¿no? Y que dentro de este grupo de artritis crónica, digamos, engloba a diferentes situaciones clínicas que son muy diversas, que no las voy a mencionar todas, pero que como hilo conductor común tienen la artritis que se presenta, o sea, las características inflamatorias y de causa crónica. Entonces puede ser con compromiso sistémico, con pocas articulaciones, oligoarticular, con 4 o menos articulaciones, con factor reumatoideo, sin factor reumatoideo, con compromiso de la centesis, con psoriasis o la forma indiferenciada. O sea, es un gran paraguas que entran todas las artritis crónicas con los diferentes contextos clínicos. Y hasta que llegue. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lu. Muy claro todo, con las fotos, excelente. Las preguntas las vamos a dejar para el final, como dijimos, y ahora seguimos con la presentación del doctor Rodrigo Suárez, que es pediatra especializado en reumatología pediátrica y nos va a hablar del manejo interdisciplinario de estas enfermedades. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. No sé si... No sé si... Te oímos bien, Rodri. Sí, se escucha bien. Todavía... No se te escucha, Rodrigo. Ah, yo hablé y no se me escuchó. Bienvenido, Rodrigo. No, pero Rodrigo quedó silenciado. ¿Ahí me Claro, escuchaba, Mariana? Ahora sí, se ahora te escucha. te escuchamos. Muchas ¿Todavía está gracias. compartiendo pantalla Lucía? No, Lucía ya No, terminó. ya dejo de Excelente la compartir. Lo presentación. dejé. Ah, Y Rodrigo va a hablar ahora, que también es pediatra y especializado en reumatología pediátrica, va a hablar del manejo de las enfermedades reumáticas de los niños, niñas y adolescentes. ahí se ve la presentación, sí. Ahí se Sí, ve. perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar. Y como siempre, gracias a la Fundación Herrera Ramos. Ya se ha hecho costumbre, por suerte, tener estas oportunidades para poder intercambiar. Y nos habíamos dividido un poco con Lucía para que ella hablara un poco más que nada de la presentación, de las enfermedades. Y bueno, yo quería compartir un poco. Ahí se fue. No, se ve Yo quería, bien. No, ahora dale que sí. está bárbaro. Yo quería compartir un poco, justamente como, por supuesto que esperábamos mucha concurrencia y de todos los niveles, pero queríamos hacer hincapié en los colegas del primer nivel, tanto pediatras como médicos generales o de familia, y otras especialidades que son los que muchas veces están siempre junto con el paciente y que colaboran con nosotros en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Y en estos pacientes que tienen una enfermedad crónica, que no tienen curación, que requiere muchas veces polifarmacia y que tiene dolor crónico y que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y su familia, es muy importante trabajar en equipo para lograr los mejores resultados. Como decía, las enfermedades reumáticas son patologías crónicas que hasta la fecha no tienen curación y que si no hacemos un tratamiento adecuado van generando un daño orgánico acumulativo en los diferentes tejidos, en la piel, como dice Lucía, en las articulaciones, a nivel sistémico y en cualquier órgano, desde lo cardiovascular, pleuropulmonar, renal. Entonces, nuestro objetivo con todas nuestras intervenciones, el tratamiento y el seguimiento y la rehabilitación es lograr la remisión. La remisión es un estado por el cual estas enfermedades que justamente no tienen curación
bajo tratamiento tienen que quedarse como apagadas, digamos, en un estado donde la inflamación no aparece y no genera daño en los tejidos, no genera síntomas, por lo cual uno no puede decir que se curó el paciente, pero que sí está con la enfermedad apagada. ¿Tá? Esa remisión a veces se logra en más o menos tiempo, con más o menos dificultad. Hay enfermedades más severas, más difíciles de controlar, con antiinflamatorios, con inmunosupresores. Y uno en la evolución tiene que ir haciendo el seguimiento para ver justamente de ajustar el tratamiento y los controles según el tipo de enfermedad a la que estamos enfrentados y el tipo de pacientes. Realmente son tratamientos que terminan siendo bastante personalizados porque hay, por supuesto, pautas de tratamiento, pero debemos siempre adecuarlos a la respuesta que cada paciente tiene a un fármaco, ¿no? Y como decíamos recién, la remisión temprana provee un mejor pronóstico porque evita o disminuye que se acumule este daño. El diagnóstico precoz y el inicio de un tratamiento adecuado y personalizado permite alcanzar la inactividad inflamatoria de la enfermedad. Y por el contrario, si el diagnóstico se retrasa, si se instala un tratamiento inadecuado o que es insuficiente, se agrava el daño de la enfermedad porque va pasando el tiempo y la enfermedad genera más daño en los tejidos y estos muchas veces hay daños que se hacen permanentes e irreversibles, hay secuelas para el futuro, ¿no? Las enfermedades reumáticas entonces tienen un impacto muy importante negativo en la calidad de vida, en lo físico, en lo emocional, en lo psicosocial para los pacientes y su familia. Están expuestos entonces, como decíamos, nuestros pacientes a diagnósticos tardíos o erróneos y tratamientos no adecuados. Las enfermedades reumáticas, de las cuales, como decía Lucía, la más frecuente es la artritis hepática juvenil, genera impotencia funcional, dolor crónico en las articulaciones o en la dermatomyositis en los músculos, fatiga crónica, como es uno de los síntomas principales en el lupus eritematoso sistémico, trastornos del sueño por el dolor, que el dolor se puede volver generalizado, por el uso de ciertos medicamentos, afectación del crecimiento también por la propia inflamación crónica de la enfermedad y por los tratamientos, y afecta al bienestar general de cualquier paciente. Genera limitaciones sociales en lo familiar, en la escolaridad, en los deportes, con los coetáneos y también en lo laboral, cuando el niño alcanza la juventud y quiere empezar a desarrollarse. Genera discapacidades con alteraciones funcionales y por lo tanto disminución de la aceptación social. Y estas secuelas de estas enfermedades generan un daño acumulado multisistémico. Entonces, en el caso de la artritis crónica, artrosis secundaria, en algunos casos cuando es muy severa o el diagnóstico se retrasa, no responde correctamente a los tratamientos. Artrosis secundaria con requerimientos de reemplazo. Tenemos pacientes jóvenes o adolescentes grandes que tuvieron que realizarse recambios de rodillas, prótesis de caderas, por la afectación de sus articulaciones, pérdida de agudeza visual hasta la ceguera en la uveitis, también cuando el diagnóstico es tardío o no responde o no recibe un tratamiento adecuado, enfermedad renal terminal con insuficiencia renal crónica en el lupus, lesiones en piel desfigurantes en la morfea, en la esclerodermia sistémica y daños en otros órganos vitales. Y estos pacientes tienen siempre requerimientos de múltiples consultas de seguimiento, controles de laboratorio y estudios de imágenes. Como decía Lucía, el diagnóstico de la artritis hepática juvenil y de la mayoría de las enfermedades reumáticas muchas veces es puramente clínico. Por lo tanto, no es que requiramos muchos estudios de imágenes o de laboratorio complejos para hacer un diagnóstico, pero sí a veces frente a alguna duda diagnóstica o del tratamiento o de la evolución. Y requieren entonces tratamientos crónicos con polifarmacia, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides locales, tópicos, sistémicos. Y la iatrogenia, como saben, produce un daño por corticoterapia muy importante cuando usamos los corticoides de forma crónica y a altas dosis. Esta es una radiografía que puede ilustrar perfectamente cuál es el daño de un paciente con una artritis crónica de muchos años de evolución que no responde a tratamiento.
ven la severa artrosis que tienen ambas caderas, la disminución del espacio articular y el aplanamiento de las cabezas femorales. Esta paciente es una de las que hoy tiene prótesis de sus 2 rodillas y que durante toda su infancia inició con una IJ sistémica y evolucionó con una poliartritis muy severa que costó muchísimo controlar durante muchos años. Y bueno, como ven, las articulaciones se destruyeron directamente. Entonces, esto es lo que no queremos lograr. Por eso necesitamos alcanzar la remisión lo antes posible para evitar este tipo de daños. Entonces, desde la reumatología, desde las especialidades, pero también desde el primer nivel, necesitamos hacer educación y contención de las familias, manejar la ansiedad y las dudas que todos podemos tener frente a un nuevo diagnóstico. Imagínense lo complejo que es para un adulto tener la noticia de que tiene una enfermedad crónica, una diabetes, una hipertensión, una artritis, que va a tener dolor crónico, que va a tener limitaciones, de que va a tener que tomar muchos medicamentos, incluso inyectables. Imagínense la importancia que genera, los problemas que genera eso en un adulto, cuando es en un niño y cuanto más pequeño es peor. Y la familia y el paciente tienen muchas ansiedades, dudas, preguntas frente a un nuevo diagnóstico, o tienen dudas sobre cómo manejar un empuje o una complicación o un efecto adverso de un medicamento, por lo cual los especialistas estamos para responder esas preguntas, pero también necesitamos que los médicos del primer nivel sean nuestro puente con los pacientes y también ayuden con el seguimiento de ellos. Educar sobre los tratamientos, la necesidad de interconsulta, una referencia pautada o de urgencia en el caso de un empuje, cuándo usar ciertos medicamentos, si en un empuje o no, usar corticoides o solo antiinflamatorios, cuáles son los posibles efectos adversos de cualquier medicamento y la necesidad de los controles. Educar entonces sobre el reconocimiento de los empujes y la aparición de complicaciones, y evitando siempre la automedicación, fomentando además en el primer nivel el cambio de hábito de vida, favoreciendo la actividad física regular y la alimentación con dieta antiinflamatoria, no porque la dieta antiinflamatoria vaya a cambiar la evolución de la enfermedad ni para bien ni para mal, simplemente para tratar de buscar todos los hábitos saludables que eviten que se sumen nuevas comorbilidades a una enfermedad crónica que ya de por sí la inflamación sistémica crónica genera una patología, un riesgo de patología cardiovascular para el futuro. Entonces tenemos que hacer un encare multidisciplinario con las diferentes especialidades con las que trabajamos, porque nuestros pacientes, como mostraba Lucía, tienen lesiones de piel, precisamos el apoyo de los dermatólogos, tienen lesiones oculares como la uveitis, o pueden tener complicaciones por los tratamientos, también oculares, por lo cual precisamos muchísimo de los oftalmólogos, los fisiatras y los fisioterapeutas, sin duda, en el caso de la artritis o de las morfeas. Entonces, estamos en permanente contacto con otros especialistas y también con los colegas del primer nivel. Y el colega del primer nivel puede ser quien coordine a los diferentes especialistas vinculados al cuidado del paciente, insistiendo además con la necesidad de los controles regulares, a pesar de que la enfermedad esté inactiva. Empezar a pensar siempre ya en la adolescencia que ese paciente en algún momento va a necesitar iniciar un proceso de transición al cuidado de adultos, porque en algún momento, más allá de las pautas de cada servicio y de cada lugar de atención, en algún momento va a convertirse en un adulto joven y va a tener que cambiar a un servicio de adultos. Y como decía recién, encare multidisciplinario, reumatología infantil, pediatras, medicina familiar y comunitaria, rehabilitación física, oftalmología, dermato, los asistentes sociales, que muchas veces necesitamos para que apoyen a los pacientes, traumatología, por supuesto, odontología, porque el seguimiento de la salud bucal también es muy importante, porque una carie como foco infeccioso también es algo de riesgo para un paciente que recibe o prednisona a altas dosis o inmunosupresores. Nutrición, por lo mismo que decía de la dieta saludable. Salud mental, ni hablar, por psicología, por psiquiatría, para hacer un seguimiento. Lo ideal sería que tuviéramos equipos de especialistas de salud mental para hacer seguimiento de pacientes crónicos y para facilitarles la adaptación a su enfermedad crónica. Los reumatólogos de adultos, con los que también trabajamos en el primer nivel y en las policlínicas especializadas, y a los que después transicionamos nuestros pacientes cuando son adultos.
Y como también decía Lucía, la reumatología es la especialidad del dolor, y el dolor muchas veces es la forma de presentación de una enfermedad, y muchas veces la IJ no se presenta a veces desde el inicio con una clara inflamación de las articulaciones, y el síntoma son artralgias, no hay tanta artritis al principio a veces, y hay mucho dolor, y tenemos que evaluar ese dolor, no solamente al momento del diagnóstico, sino en la evolución. Entonces, en el primer nivel también es importante que tengamos presentes las escalas de valoración para los niños más grandes, de 0 a 10, para los niños más pequeños, las escalas de Caritas. A partir de los 3 años ya son capaces de evaluarse a sí mismos con el dolor y de forma evolutiva con las Caritas, y a partir de los 5 o 6 años con la escala EVA de 0 a 10. Entonces, es algo que nosotros usamos para nuestro seguimiento en la reumatología, pero que también es muy útil para que utilicen ustedes en el primer nivel, y para que luego nos hagan saber cómo lo aplicaron y cuál fue el resultado del paciente, y les puede servir si tienen dudas frente a un empuje o no, cómo tratarlo. También valorar ustedes cómo ha cambiado ese dolor del paciente más allá de los signos inflamatorios del examen físico. Y bueno, para hablar un poquito de los medicamentos que utilizamos y qué tipo de seguimiento y evaluación requieren a largo plazo. Primero que nada, como decía, el dolor, no podemos mantener un paciente, no importa cuál sea la causa del dolor. Si tiene un dolor, se lo vamos a calmar, después vemos por qué es, y que le calmemos un dolor no va a cambiar la evolución de la enfermedad en sí, pero obviamente que lo va a hacer sentir mejor. Los analgésicos que más usamos son el paracetamol y la dipirona. El paracetamol, por ejemplo, que lo podemos usar en dosis de 500, en niños más grandes, de 500 a 1000 miligramos cada 8 o cada 6 horas, incluso cuando el dolor es muy importante, porque a veces hay dolores que son muy, muy fuertes, muy intensos, y tratamos de casi de forma muy excepcional usar analgésicos mayores. Por lo tanto, tratamos de combinar analgésicos con antiinflamatorios, esteroideos y no esteroideos, para aliviar los dolores de nuestros pacientes y no llegar a usar analgésicos mayores. Los AINES, entonces, que los que usamos más frecuentemente son el ibuprofeno, porque hay suspensión en los niños más chicos, pero a veces es más complejo de usar porque requiere, para realmente lograr un tratamiento antiinflamatorio potente, un nivel de desinflamación importante, dosis más altas y cada 6 horas, por lo cual a veces es medio inviable. El ketoprofeno, que lamentablemente tampoco tenemos ahora suspensión, pero en los niños más grandes podemos usar los comprimidos cada 8 horas o cada 12 horas. El naproxeno, que tiene como ventaja que tiene un efecto más duradero y se puede usar cada 12 horas, y que es más benigno para la vía digestiva, no produce tanta gastritis como puede producir el ketoprofeno, que en eso sí es complejo. Por supuesto, los corticoides, que ya sabemos que causan muchos efectos adversos, pero que muchas veces salvan la vida de los pacientes. Prednisona en comprimidos en los niños más grandes, prednisolona suspensión en los más pequeños, pero también lo usamos tópicos en la piel y oculares en la uveitis. Los remisivos sintéticos, los fármacos, como también se llaman, antirreumáticos. Como decía Lucía, estas enfermedades tienen un origen autoinmune, producen inflamación en los diferentes tejidos. Los antiinflamatorios, esteroideos y no esteroideos, quitan esa inflamación y por lo tanto mejoran la funcionalidad y hacen desaparecer el dolor de los pacientes, pero uno los deja de usar. La prednisona muchas veces quita los síntomas, pero quitamos la prednisona, la empezamos a bajar y los síntomas aparecen de vuelta. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que requiere, como decía hoy, un seguimiento constante y fármacos remisivos, fármacos que frenen el proceso inmunológico que luego genera en los tejidos la inflamación. Y la prednisona quita la inflamación, pero luego, si sacamos la prednisona, la inflamación vuelve. Para que no se vuelva a producir esa inflamación, necesitamos los remisivos. Y el que más comúnmente usamos, como todos saben, en la IJ, es el metotrexate. Otros son la sulfasalacina, la leflunomida, que es un medicamento similar al metotrexate, la hidroxicloroquina, que no la usamos tanto en artritis en niños, pero la usan en adultos,
pero sí la usamos para el lupus, por ejemplo, o la dermatomiositis. Y después tenemos los fármacos remisivos biológicos, que son los medicamentos más nuevos, pero que ya hablamos de 25 años, ¿no? Los anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, anti-interleuquina 6, a los cuales llegamos cuando con los remisivos sintéticos no logramos la remisión de la enfermedad, pasamos a usar los biológicos. Y como decía recién, la corticoterapia salva vidas, pero sabemos que tenemos que usarla el menor tiempo posible, a la menor dosis posible, y una vez que logramos los efectos deseados, empezamos a bajarla lo antes posible. Y entonces, como decía, la prednisona y la prednisolona orales para tratamiento sistémico, en casos de una poliartritis, por ejemplo, muy severa, o de otras enfermedades sistémicas como lupus, como un neurolupus, o una enfermedad renal, u otras enfermedades más graves, podemos usar metilprednisolona intravenosa, que se administra en bolos de 10 a 30 miligramos kilo por dosis. Antes se usaban dosis mayores, más cercanos a los 30 miligramos kilo, pero cada vez estamos tratando de usar a dosis menores, más cerca de los 10 o 20 o 15, porque se ha visto realmente en varios estudios que dosis más pequeñas logran el mismo resultado en cuanto a la enfermedad, del control de la enfermedad, que usando dosis más altas sin causar tantos efectos adversos. La metilprednisolona se pasa en 3 horas en suero fisiológico, en una dosis cada 24 horas. Normalmente para una poliartritis podemos usar 3 dosis, una cada 24 horas, pero hay casos donde la enfermedad no responde y hay que hacer 5, o incluso tenemos pacientes con EJ sistémica, por ejemplo, graves, que hemos tenido que usar más, 8, 10 bolas de metilprednisolona, y muchas veces tampoco se logra controlar la enfermedad. Otra forma de utilizar los corticoides que nosotros nos es muy útil muchas veces, es de forma intraarticular, la triamcinolona, con inyecciones intraarticulares de corticoides que producen un freno de la inflamación dentro de la articulación, afecta directamente la sinovial inflamada y tiene casi una mínima absorción sistémica. Generamos que la artritis que tenga en una rodilla o en un tobillo o en una muñeca, que son las articulaciones más fáciles de infiltrar, de puncionar, logramos que en 24 horas estén desinflamadas, haya desaparecido la artritis y los síntomas, pero generalmente la usamos cuando justamente hay 1, 2, como mucho 4 articulaciones afectadas, o en una poliartritis en que se controlan la mayoría de las articulaciones y 1 o 2 persisten activas, inyectamos esas articulaciones y muchas veces nos puede pasar que estén hasta 3 meses o 6 meses sin actividad inflamatoria gracias a esa inyección, sin tener que usar tanto corticoide sistémico en ese caso. Esto quedó mal, pero se refería al control horario de presión arterial y glucemia capilar. Cuando usamos la metilprednisolona, pasamos la dosis de metilprednisolona intravenosa en 3 horas y en cada hora hacemos un control de PA y de glucemia porque puede provocar hipertensión arterial e hiperglucemia que a veces requieran un tratamiento más importante. En la morfea, como decía, o en otras lesiones inflamatorias de piel o mucosas, como las úlceras orales que hoy mostraba Lucía, pueden usarse corticoides tópicos, oculares en la uveitis, los oftalmólogos también para tratar de evitar usar prednisona oral, sistémica, usan corticoides tópicos en gotas, en el caso de la uveitis, y eso generalmente sin ningún problema logra en el correr de cierto tiempo controlar la inflamación ocular. Y como decía hace un ratito, el síndrome de Cushing, que todos conocen, es el efecto adverso más complicado de la corticoterapia. Hay algunos síntomas que son los más frecuentes que siempre o casi siempre vemos en nuestros pacientes. Generalmente se ve que la sensibilidad a cada efecto adverso de la prednisona es muy variable y muy personalizado. Hay pacientes que enseguida, con una dosis mínima, desarrollan estrías en la piel o tienen hirsutismo, especialmente los más pequeños. Otros más adolescentes capaz
acné, otros es más raro que desarrollen hipertensión, pero el hirsutismo, la obesidad, el aumento del apetito, en los niños más pequeños especialmente es algo muy frecuente, el acné, como decía recién, las estrías, y cuando usamos ya actualmente de forma mucho más excepcional que en décadas previas, dosis muy altas por mucho tiempo, cuando no teníamos medicamentos como los biológicos disponibles que logran finalmente, en la mayoría de los casos, controlar las enfermedades, pacientes que antes recibían durante muchísimos años dosis muy altas de corticoides porque era lo único que los mantenía estables, retraso del crecimiento, pacientes con talla baja, por los corticoides y por la propia enfermedad crónica. Reducción de la tolerancia a la glucosa, osteoporosis, hipotrofia y debilidad muscular, glaucoma y cataratas, afectación del humor, depresión, euforia, que a veces se ve en los niños pequeños, con prednisona, convulsiones, vértigo, gastritis, hemorragias gastrointestinales, hipertensión. Y eso es lo que queremos evitar al usar los remisivos sintéticos o biológicos, no tener que usar la prednisona, y uno se siente que logró su objetivo cuando quitó la prednisona lo más rápido posible y el paciente se mantiene sin síntomas con un remisivo del tipo que sea. El metotrexate, que es el fármaco que usamos más frecuentemente, es un antimetabolito análogo del ácido fólico que actúa sobre la proliferación celular, inhibiendo la dihidrofolato reductasa. Por eso disminuye el ácido fólico en las células y esto genera, especialmente en las células que se multiplican más rápido, como son las de la piel y las inmunitarias, una detención de la multiplicación. Por eso, varios de los efectos adversos que pueden tener son en los tejidos digestivos, en las mucosas digestivas y en la piel, porque también en ellas se produce su efecto. Tiene propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias. Y la dosis, esto me parece que es algo importante, porque muchas veces podemos tener dudas con cuáles son las dosis, y también muchas veces pasa que los pacientes y sus familias van y se ponen a ver en internet y ven que el metotrexate se usa para el cáncer, entonces se asustan, no quieren usar el metotrexate porque dice esto es un cáncer. No, no es un cáncer, es una artritis crónica, pero sí, el metotrexate se usa para el cáncer, pero la dosis que usamos en artritis es una dosis de 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por semana. ¿Tá? Y como para remisión de una leucemia, se usan 5 gramos por metro cuadrado. Nosotros usamos 15 miligramos por metro y ellos usan 5 gramos, los hematólogos, para una leucemia. Imagínense, es una dosis de miles de veces mayor que la que usamos nosotros en reumatología, por lo tanto, los efectos adversos, por supuesto, que van a ser muchísimos menores, ¿no? Un paciente con 30 kilos, para una talla normal, se puede calcular que tiene más o menos 1 metro cuadrado de superficie corporal, por lo tanto, un escolar mediano, medio grande, ya recibe 15 miligramos por semana. Preescolares más pequeños le damos o 7,5 o 10 miligramos semanales. Adolescentes más grandes que requieren aumento de la dosis porque la enfermedad no se termina de controlar, podemos llegar hasta 20 miligramos semanales. Es muy difícil que toleren por la vía oral más de 20. Y a veces tenemos que usar, en vez de la vía oral, la parenteral, que puede ser subcutánea o intramuscular. En Uruguay hay muy pocos lugares, solamente en algunas instituciones se consigue la dosis subcutánea y tenemos que usar la intramuscular. La gran diferencia es que la dosis parenteral por cualquiera de las dos vías se absorbe 100%, la mitad de la dosis cuando uno lo toma por la boca, el cuerpo no la absorbe, por lo tanto tiene un efecto la parenteral del doble de potencia que cuando es oral. Por lo tanto, muchas veces, antes de avanzar con otra medicación, es una forma, o cuando empezamos, o cuando el debut es de una poliartritis muy severa, por ejemplo, o una enfermedad que viene muy arrastrada y queremos que se mejore lo más rápido posible, usamos desde el primer día metotrexate subcutáneo o intramuscular para lograr un efecto más rápido y más potente, pero también, por supuesto, que muchas veces tiene el efecto negativo de la punción, que muchas veces los pacientes empiezan a no quererlo más.
Los efectos adversos, como decía recién, del metotrexate, los más frecuentes son la intolerancia digestiva alta, pueden tener náuseas, la mayoría de las veces con las primeras dosis de la vía oral. Después ese problema desaparece, los pacientes se acostumbran al medicamento y no tienen más problemas. Son muy pocos los casos en que tenemos que suspender por vía oral porque no lo toleren. Aftas orales, caída del cabello, como decía yo hoy, síntomas de las mucosas y de la piel. Una hepatitis transitoria, en algunos casos muy especiales, realmente es algo casi que excepcional. Vemos un aumento de las transaminasas con el inicio del metotrexate, pero generalmente, como digo ahí, es transitoria. Uno baja un poquito la dosis o no la baja y espera un mes más y hace un nuevo funcional hepático y mejora solo. Cuando el aumento es muy importante, más de 3 o 4 veces del valor normal de transaminasas, sí, es mejor bajar la dosis o suspender un mes, controlar, y si vemos que está todo bien, reiniciamos el tratamiento y generalmente no vuelve a aparecer la hepatitis. Con Lucía tenemos solamente un par de casos que hemos compartido de pacientes que hemos tenido que suspender definitivamente el metotrexate y que tuvimos que llegar a hacerle biopsias hepáticas porque no mejoraba la hepatitis y resultaron los dos pacientes casualmente que lo que tenían era una hepatitis grasa, un hígado graso, y por eso era que con el metotrexate terminaban desarrollando un aumento de las transaminasas. Las aftas orales realmente también son muy raras y no generan problemas. Y la caída del cabello, lo mismo, realmente son síntomas que uno los puede ver y como digo, cuando se usan en el cáncer dosis muchísimo más grandes de metotrexate se ven mucho más frecuentemente, por supuesto, pero en el uso, en estas dosis en artritis, casi que nunca lo vemos. Otros efectos que son conocidos, pero que también son muy poco frecuentes, la reactivación de una tuberculosis latente, la anemia megaloblástica también que está descrita. Yo jamás vi un paciente en los últimos 10 años con anemia megaloblástica por metotrexate, jamás tuve que suspender o bajar una dosis de metotrexate por esta enfermedad. Entonces, como ustedes ven, hepatitis, anemia, también se ha descrito afectación de la función renal, por lo tanto, hemograma, funcional hepático y renal y un examen de orina nos permiten, con cierta frecuencia que puede ir variando, antes se hacía muy estrictamente cada 2 o 3 meses, al inicio lo hacíamos más frecuente, al primer mes, después a los 2 meses más, y después cada 3 meses, pero si el paciente después de un año de 5 o 6 controles nunca desarrolló un efecto adverso, es muy raro que lo vaya a desarrollar. Por lo tanto, yo creo que a partir del segundo año se pueden empezar a posponer un poquito más. En vez de hacerlo cada 3, puede ser cada 4 o 6 meses los controles de sangre si es un paciente que uno tiene un contacto clínico y no encuentra ningún problema. Con el hemograma descartamos los problemas como la anemia, pero también nos sirve para saber que no aparezcan afectaciones como plaquetopenia o leucopenia y que nos haga pensar en otra enfermedad. El funcional hepático para descartar que no haya hipertransaminasemia, la función renal y la orina para ver que no haya afectación de la función de los riñones. Y para prevención de estos efectos adversos más frecuentes, usamos ácido fólico. Como decía yo hoy, el metotrexate funciona porque quita el ácido fólico de las células. Entonces lo que hacemos es a las 48 o 72 horas de haber tomado el metotrexate, que se toma una vez por semana, le damos una dosis de 5 o 10 miligramos de ácido fólico. Generalmente usamos un tercio de la dosis o hasta la mitad de la dosis equivalente de metotrexate. Si usamos 15 miligramos de metotrexate, le damos 5 de ácido fólico. Si llegamos a usar 20 o 25, cosa que es muy rara, le podemos dar 10 de ácido fólico. Pero bueno, nos puede pasar a veces que si tiene mucha intolerancia digestiva o aparecen aftas, aumentamos un poco el ácido fólico y eso nos puede ayudar. Y siempre, antes de empezar metotrexate, al igual que otros inmunosupresores, hacemos, como yo decía, uno de los efectos conocidos de metotrexate es que puede reactivar una tuberculosis latente, por lo cual siempre previo a iniciar metotrexate en un paciente que esté virgen, hacemos un PPD y una radiografía de tórax para descartar tuberculosis latente. Si el PPD
es menor de 5, es de 0 a 4, el paciente tiene menos riesgo de tener una tuberculosis latente. Sabemos que el PPD igual puede ser positivo incluso por la BCG, por más grande que sea el paciente. Y hacemos una radiografía de tórax para ver que no haya ninguna lesión pleuropulmonar. Y si el PPD es de 5 o más, tenemos el riesgo que haya tenido un contacto con tuberculosis en algún momento y tenga una tuberculosis latente. Por lo tanto, lo que hacemos con ese paciente es, antes de iniciar metotrexate, lo enviamos a la valoración por las neumólogas de la lucha antituberculosa y ellos van a empezar con nuestro pase una quimioprofilaxis con una droga generalmente por 3 o 6 meses, según lo que ellos evalúen, y luego de un mes que haya empezado el tratamiento, podemos empezar el metotrexate. Las otras serologías que pedimos, virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, hepatitis B y C, también de Chagas y toxoplasmosis, para descartar estas infecciones que son bastante frecuentes en los niños, el citomegalo y el Epstein, ¿no? Que pueden ser asintomáticas en niños pequeños, para evitar una complejidad VIH y B y C, para que estas enfermedades que pueden ser asintomáticas no le empecemos a dar metotrexate y empiecen a tener una reactivación. Alguien comentaba, sí, 6 a 9 meses, sí, dije 3, pero no. Generalmente lo mínimo son 6 meses. Sí. Otra enfermedad en la que usamos metotrexate es la uveitis autoinmune, la nombró hoy Lucía, pero yo quería simplemente nombrar algunas cosas importantes porque también son parte del seguimiento y de la evolución, del control evolutivo de un paciente con uveitis. La uveitis es una enfermedad inflamatoria del tracto uveal que aparece, y hasta un 40% de los casos de uveitis pediátrica se relacionan con AIJ, ¿tá? Con artritis hepática juvenil. La oligoarticular, que es la que tiene 4 o menos articulaciones afectadas, es la que tiene más probabilidad de tener una uveitis, hasta en un 30%. La DJ psoriática en un paciente con psoriasis en piel o con familiares directos con psoriasis en piel tiene hasta un 10% de probabilidad de desarrollar uveitis, y en general cerca de un 20% de todos los pacientes con AIJ tienen probabilidad de sufrir uveitis, que es una enfermedad T dependiente y donde las interleuquinas 1, 2 y 6 y el TNF-alfa son las principales citoquinas involucradas. Y como decía hoy, la vamos a tratar con corticoides tópicos oculares o sistémicos, metotrexate y remisivos anti-TNF, primero que nada, en primera línea de los biológicos. Y es una enfermedad importante porque en un buen porcentaje en los niños puede ser asintomática, puede presentarse con el ojo rojo, como una conjuntivitis, sin pus, con dolor, con fotofobia, pero también puede presentarse sin síntomas. Por lo tanto, el control regular de un paciente con artritis, haya tenido o no uveitis, es fundamental para hacer el diagnóstico temprano, porque como decía hoy, el diagnóstico temprano de estas enfermedades provee luego un mejor pronóstico. Y como decía, la uveitis puede llegar a la ceguera. Y hasta un 60% de los pacientes que tienen uveitis pueden tener por lo menos una complicación, y hasta un 30% de los pacientes con uveitis pérdida de diferentes grados de agudeza visual. Las secuelas más frecuentes son las sinequias posteriores, que generan alteraciones en el iris, en la pupila, queratopatías en banda, cataratas, que pueden llegar también a disminuir la agudeza visual y requerir una cirugía, glaucoma, hipotonía ocular, edema macular y, como decía hoy, hasta ceguera. Muchas veces es unilateral, pero también puede ser bilateral, y si es una enfermedad difícil de tratar, que no se diagnostica a tiempo, puede llegar a la ceguera, y tenemos niños pequeños, lamentablemente, ciegos por uveitis, por estas causas. Las cataratas pueden aparecer también en la evolución, hasta en el 80% de los adultos que tuvieron uveitis en la infancia pueden tener cataratas, y especialmente aparecen cuando los oftalmólogos se requieren o usar 3 o más gotas por día en ojo, o prednisona oral por tiempo más prolongado. Los factores de riesgo de complicaciones
de estas complicaciones en la uveitis son el sexo masculino, el inicio primario de la uveitis o concomitancia de la artritis, porque hasta el 20% de las AIJ pueden tener uveitis, pero muchas veces nos pasa que inicia solo la artritis y en un seguimiento encontramos con el control oftalmológico o por los síntomas la uveitis, a veces empiezan juntos, que es lo menos frecuente, o tenemos pacientes que tienen solo uveitis autoinmune sin artritis. Y puede pasar que más adelante desarrollen la artritis. Las que empiezan con uveitis desde el principio son las que tienen más riesgo de complicaciones. Cuando hay demora diagnóstica, cuando la inflamación activa dentro del ojo, si ustedes ven en el informe de los oftalmólogos en las historias clínicas, pueden ver que dice Tyndall y pone 1, 2, 3, 4 cruces. Ese es el nivel de inflamación que encuentran en la cámara anterior del ojo, o que ya haya sinequias al diagnóstico, o sea, secuelas de la inflamación. Y hacer una cirugía ocular en un paciente que no tenga por lo menos 6 meses de inactividad de la uveitis pone en riesgo al paciente de mayores complicaciones, porque abrirle el ojo para tratar una catarata, por ejemplo, puede hacer que tenga y tenemos pacientes que han tenido con una cirugía una explosión de la uveitis y quedarse ciego por una gran inflamación incontrolable del ojo. Y una cosa que es muy importante, el uso de la inmunosupresión reduce el riesgo de ceguera en un 60%. Por eso yo decía la importancia del diagnóstico y del comienzo del tratamiento temprano de forma adecuada que controle la enfermedad. No me voy a poner a detenerme mucho en esto, pero es simplemente, esto lo pueden buscar en la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, es el protocolo de seguimiento que debía tener un paciente como AIJ para evaluar, hacer el screening para la prevención secundaria, digamos, de uveitis, para el diagnóstico temprano. Los niños que tienen ANA positivo, anticuerpos antinucleares positivos, y que tienen menores de 6 años, son los que tienen mayor riesgo de tener uveitis, por lo que tanto deben ver al oftalmólogo, tengan o no tengan síntomas, cada 3 meses sí o sí, para que les haga una lámpara de hendidura para descartar uveitis. Los niños que son un poquito más grandes pueden verlo cada 6 meses y los escolares más grandes cada 12 meses. Los niños que tienen menos, y jóvenes que tienen menos riesgo de tener uveitis son los adolescentes con poliartritis, con anticuerpos antinucleares negativos, con factor reumatoideo positivo, que tienen todo el fenotipo más parecido a la artritis reumatoidea del adulto. Es muy raro que esos pacientes tengan una uveitis. Es muy raro también que un paciente con EJ sistémica tenga uveitis, pero también tenemos excepcionalmente casos de EJ sistémicas con uveitis. Como también tenemos pacientes excepcionales con lupus, con uveitis. Por lo tanto, un paciente de mediana edad en pediatría, un escolar pequeño, que tenga una oligoartritis, afectación de las rodillas o los tobillos, con un anticuerpo antinuclear positivo, son los que tienen mayor riesgo de tener uveitis, por lo tanto requieren un control sí o sí cada 3 meses con oftalmólogo. Porque si después nos dejamos estar y encontramos que ya tiene secuelas, ya llegamos tarde. Para nombrar simplemente el lupus, ustedes saben que es la enfermedad autoinmune multisistémica prototípica, asociada a múltiples anticuerpos que puede afectar casi que todos los tejidos del cuerpo y que tiene una presentación y un curso evolutivo y con resultados impredecibles. 1 de cada 5 casos de lupus aparecen en los niños, por debajo de los 18 años. Y tenemos casos también, pero es raro, por debajo de los 5, y tiene una incidencia de menos de 1 por 100.000 personas. Y el lupus en los niños siempre es más severo, tiene mayor mortalidad, mayor afectación orgánica y anormalidades de laboratorio que en los adultos, tiene mayor afectación renal y hay mayor neurolupus en los niños que en los adultos. Otras enfermedades autoinmunes que hoy nombró Lucía, que son mucho menos frecuentes, la dermatomiositis juvenil, 2 a 4 casos por millón, pero que también pueden diagnosticarse erróneamente, la esclerodermia sistémica, que es 1 en 1.000.000, y la localizada, la morfea, que es mucho más frecuente, 3 casos por 100.000. Son enfermedades en las cuales también usamos inmunosupresores y corticoides y antiinflamatorios. Para hablar de los inmunosupresores más importantes, que realmente generan mayor inmunosupresión,
el microfenolato, que es el que usamos más en el lupus, o podemos usar en uveitis más raramente, o en dermatomiositis. Es un inhibidor muy potente, selectivo de la inosine monofosfato deshidrogenasa, genera una inhibición de la síntesis del nucleótido de guanosina, por lo tanto tiene efectos citostáticos en linfocitos T y B, y por lo tanto va a tener como efectos adversos peñas hemáticas, pancitopenias, leucopenias, plaquetopenias. Si uno ve el libro, en los adultos puede producir linfomas, infecciones importantes, hipercolesterolemia, trastornos psiquiátricos, hepatitis, pero ninguno de estos síntomas lo vemos, de estos efectos adversos lo hemos visto nunca, yo por lo menos, Rosario, que tiene más experiencia, pero realmente nunca tuve que suspender un microfenolato por estos síntomas. El único microfenolato que tuve que suspender fue por cefaleas. Por lo tanto, son medicamentos que uno puede, si uno va a leer la ficha técnica, realmente se asusta, pero todos los efectos adversos son generalmente mucho más frecuentes en los adultos que en los niños. La zatioprina, que como saben la usamos bastante y se usa en pediatría en el síndrome nefrótico, o se puede usar en las enfermedades inflamatorias intestinales, también lo podemos usar de segunda o tercera línea en la uveitis, pero lo usamos más que nada especialmente en la afectación hemática, en el lupus. Es un inmunodepresor y un citotóxico análogo de las purinas, que se convierte en mercaptopurina en el organismo y que inhibe la síntesis de ADN, también afectando la multiplicación de linfocitos T y B, y por lo tanto también tiene efectos hematológicos, gastrointestinales e inmunológicos. Y también realmente los que más vemos con frecuencia es la leucopenia, y sí hemos tenido que suspender acetoprina en pacientes por leucopenia, pero a veces también tenemos la contradicción de que le damos azatioprina a pacientes por un lupus que tienen leucopenia, y la azatioprina mejora la leucopenia, pero a su vez también es un efecto adverso, por lo tanto, a veces es un fármaco que lo usamos bastante y que dentro de todo realmente no tenemos muchas complicaciones. La ciclosporina es otro fármaco que usamos para la dermatomiositis o para la uveitis. Es un inhibidor de la calcineurina, puede provocar nefrotoxicidad aguda, que es dosis dependiente en las primeras semanas, aumentos reversibles, dosis dependientes de la bilirrubina sérica, dislipemias, neurotoxicidad. El tacrolimus también es un inhibidor de la calcineurina que puede provocar peñas hemáticas, hepatitis, visión borrosa, fotofobia, también insuficiencia renal o diabetes. Y también estos fármacos los usamos muchísimo. Conozco un solo paciente que tuvo que dejar ciclosporina por el aumento de la creatinina, pero también tenemos pacientes que reciben durante toda su niñez ciclosporina sin ningún inconveniente. La hidroxicloroquina, que estrictamente no es un inmunosupresor, pero que usamos muchísimo porque es un fármaco que tiene muchos efectos benéficos, especialmente a largo plazo en las enfermedades inflamatorias crónicas como lupus, que generan aumento del riesgo cardiovascular, disminuyen el efecto cardiovascular de estas enfermedades. Es un antipalúdico y un antirreumático de acción lenta, y todos pensamos siempre en la retinopatía que pueden provocar los antipalúdicos, pero realmente la hidroxicloroquina está demostrado que, a diferencia de la cloroquina, que era el que se usaba antes, es muy raro que la produzca. Puede producir retinopatía en pacientes adultos que durante muchos años reciben hidroxicloroquina, y está pautado que los primeros 5 años se puede hacer un control de la biología de la retina al inicio del tratamiento, y después los primeros 5 años en los niños no hace falta hacerlo. Recién a partir del 5.º año es bueno hacer un control anual con test de colores y campo visual para ver cómo está la retina, porque en los primeros 5 años, incluso recibiendo 200 o 300 miligramos día de hidroxicloroquina, no se ha visto nunca retinopatía. Y bueno, espero no haber sido muy denso. Les voy a dejar acá simplemente algunos lugares donde ustedes pueden ver. Esta es la página de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica. En este botón que dice recursos, tienen acá donde dice reumatología pediátrica,
los protocolos de diagnóstico y tratamiento de todas las diferentes enfermedades reumatológicas, que también las pueden encontrar, son los mismos que están en la Sociedad Española de Pediatría, ¿tá? Están disponibles para ustedes para leer en español, por supuesto. Esta es otra página que se llama printo.it, que está en diferentes idiomas, pero tiene versiones en español. En realidad están más dedicadas, hecho más como para familiares, para no médicos, pero bueno, también les puede ser útiles para leerlos rápidamente o para recomendárselos a los pacientes. Esta es la página de la Sociedad Británica de Reumatología, que también tiene una muy buena guía de reumatología pediátrica y adolescente. Hay una guía específica sobre metatarixate, sobre transición, sobre lupus, sobre dermatomiositis. Esta es la página de la PRES, de la Sociedad Española, la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, y también publica las recomendaciones SHARE, que son recomendaciones también europeas y con participación compartida del American College de Reumatología de casi que todas las enfermedades reumáticas. Y esta es la página de la Fundación Herrera Ramos, donde también hay información y en la que también pueden colaborar con la Fundación. Y bueno, como para terminar, el encargue general del cuidado entonces tiene que ser siempre multidisciplinario, con un tratamiento médico quirúrgico consensuado. Siempre tenemos que explicar a los pacientes los medicamentos que le estamos dando, por qué se lo estamos dando, cuánto tiempo lo tendrán que tomar, porque siempre son las dudas que surgen. Y hay que consensuar con los padres y los pacientes, por más pequeños que sean, muchas veces el tratamiento que vamos a usar. Porque a veces hay incluso más de una posibilidad de usar diferentes fármacos, por lo cual también podemos elegir según las preferencias de la familia. El cuidado tiene que ser centrado en la familia y basado en la comunidad. Como decía, por eso los médicos de primer nivel son fundamentales para seguirlos. Tiene que haber una evaluación permanente del crecimiento y desarrollo de todos los pacientes, por supuesto, pero en estos pacientes especialmente, porque como decía hoy, tanto la enfermedad como los medicamentos pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de los pacientes. Es muy importante lograr una rehabilitación física y psicosocial de los pacientes con enfermedades crónicas, lograr una transición y luego una transferencia adecuada, programadas y sistemáticas, con apoyo a la familia, a la comunidad y los educadores, también con educación para los pacientes, los familiares, los cuidadores, los maestros o profesores. Y bueno, creo que esa es la última, así que muchas gracias. Esta es la última. Bueno, muchas gracias, Rodi. Excelente tu presentación, muy clara. Acá están todas las referencias a que decía Rodrigo hoy. Y bueno, yo no veo preguntas. No sé si ustedes ven alguna pregunta. No, al momento no hay ninguna pregunta. Les quedó muy claro todo. ¿No tienen ninguna pregunta, algún aporte que hacer? Si no, algo que alguien que quiera destacar, algo de A importancia. mí me hicieron una pregunta por privado, Sí, que me preguntaban si íbamos a mencionar, que no lo mencionamos, cuáles eran los exámenes a solicitar cuando nos planteamos, digamos, que puede pertenecer o que el paciente puede tener una enfermedad reumática. En realidad, siempre la orientación tiene que ser clínica, inicial. Realmente la evaluación, sobre todo por los anticuerpos que se solicitan muchas veces cuando no hay un fundamento clínico que lo sustente, mete al paciente en muchos problemas y lo arrastra a una sucesión de exámenes que terminan no aportando. Los anticuerpos, particularmente en la IJ, dijimos que es un diagnóstico clínico, puede no tener ningún anticuerpo, pero sí, básicamente los anticuerpos antinucleares como factor pronóstico, y por lo que mencionaba Rodri, en el riesgo de desarrollar uveitis, y el factor reumatoideo, que también clasifica a la formación,
al subtipo de AIJ, ¿no? Y después los valores, bueno, obviamente la valoración general como expresión de inflamación sistémica, el hemograma para ver la anemia, la presencia de leucocitosis o linfopenia, las plaquetas, o sea, la valoración general con hemograma, función renal, hepática, la BES y la PCR, que son dos elementos que traducen la presencia de inflamación y que al estar elevados al inicio de la enfermedad, son factores de mal pronóstico y que le dan más severidad, digamos, al cuadro. Después, para el resto de los anticuerpos en situaciones más específicas, a veces capaz es mejor evaluarlos, eh, derivarlos bueno, y en base a la evaluación por el especialista definir un poco, porque hay anticuerpos que pueden estar positivos y que no tienen valor, y que, bueno, como les decía antes, a veces como que enreda al paciente, y también implica, pensando un poco en otro aspecto, implica un gasto para el paciente, toda la valoración inmunológica, el PEF, los ANCA, todo eso tiene un costo importante para la familia, las mutualistas. Entonces, como yo diría que como primera aproximación, cuando hay un pensamiento clínico que lo sustente, Ana, factor Mateo y la valoración general, ¿no? Que él mencionaba antes, con BES y PCR. Y un examen de orina que nunca se olviden, porque si uno piensa en un lupus, no hay que Valoración general incluye orina. claro, pero tenerlo bien claro, no es solo los exámenes de sangre, pensar bien en el examen de orina, Sí. porque si tiene una nefropatía con proteinuria es muy rápido de hacer y muy, muy sencillo. Y lo que mostró Rodrigo hoy, tan interesante, o tú, Lucía, no me acuerdo, las placas, siempre de ser posible bilateral y comparativa, ¿no? Cuando vamos a pedir una placa de rodillas o de las manos, ¿no? ¿No? Si le duele una mano hay que pedirle las dos. Eso es muy importante. Lo que sí Sí, me ahí parece muy va. importante es lo que decía Lucía hoy, porque el tema de los anticuerpos. Hoy recibí una paciente que aparte con múltiples enfermedades, y en realidad lo enviaban porque sin ningún síntoma le habían hecho, porque tenían dudas, un antinuclear, y tenía un antinuclear uno en 320 creo, pero realmente era un paciente totalmente sintomático. Entonces, digo, eh, como decía Lucía, son enfermedades de diagnóstico totalmente clínico, y a veces nos embretamos y nos embarramos con un resultado que, ¿qué hacemos ahora con ese anticuerpo antinuclear positivo si el paciente realmente no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún síntoma de ninguna enfermedad reumática? Por lo tanto, este, la clínica es soberana, y hay que pedir los anticuerpos y los estudios por la orientación clínica. Eso me parece que, porque además cierto porcentaje mínimo, pero cierto porcentaje de la población puede tener un anticuerpo positivo toda la vida sin nunca tener ninguna enfermedad. Por lo tanto, eso me parece que es algo muy importante. Eso, como dijo Lucía hoy, el uso racional de la paraclínica, eso es importantísimo. Es así. O a veces vienen hermanos de una enfermedad reumática con un montón de anticuerpos también, que vienen asustados, y bueno, y anticuerpos de todo tipo. Por eso Claro, hay que tener presente que hay población sana, hay un porcentaje de población sana que claro, tiene anticuerpos positivos que no se asocian al desarrollo de enfermedad autoinmune. sí, sí, sí. Hay toda una estadística de cuáles son, que ahora no lo tengo muy presente, pero que los inmunólogos de laboratorio lo tienen, ¿no? ¿Cuántos tienen uno en 80, cuántos tienen uno en 40, cuántos tienen porcentaje de la población general, incluso altos, como dijo Rodrigo, ¿no? Uno en Y, 320. y otra cosa importante es que, por ejemplo, en las situaciones agudas, las infecciones virales por reacción cruzada también pueden dar positividad a los anticuerpos. Exactamente. De ahí también el pensamiento clínico y que la positividad siempre se confirma eh, con una segunda titulación, por lo menos separados por 3 meses, ¿no? Eh, también en el contexto clínico. Y con respecto a las imágenes, otra herramienta que tenemos para las articulaciones, bueno, la resonancia que hoy la mencionamos, pero la ecografía articular con Doppler
que a veces en pediatría no es tan accesible que el técnico esté experimentado en hacer ecografía articular en niños, que es diferente la articulación de un niño, la superficie ósea, el cartílago, toda la de un adulto, pero es una herramienta que es accesible, que no es invasiva, que se pueden hacer varias en una misma instancia, y que bueno, podemos objetivar la presencia de derrame, la inflamación de la membrana sinovial, si existe afectación de la superficie articular y del cartílago articular. Esa también es una herramienta para clínica que se puede solicitar. Bueno, alguien pregunta acá en el grupo si el complemento al inicio. Lo que pasa que ahí es también depende del planteo diagnóstico que uno se haga en una artritis capaz pelada, una artritis pura, sin compromiso sistémico, sin manifestaciones cutáneas, capaz que no es un examen que debamos solicitar que nos vaya a aportar. Digamos, o que si lo encontramos bajo, eh, capaz tampoco hace el diagnóstico. Creo que no hay más preguntas. Preguntas, así que nos queda agradecerles a todos los participantes y en especial a Rodri y a Lucía, que dieron unas conferencias excelentes, muy claras, y bueno, y quedan a las órdenes. Sí, muchas gracias y Sí, Muchas muchas gracias y a gracias las por órdenes, sin duda. participar. ¿Eh? Estamos a las órdenes, hay que aprovechar y capitalizar que somos poquitos y nos conocemos todos, así Claro. que cualquier duda, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Desde Paysandú, doctora Ascensión, soy yo, agradecer siempre la formación, lo clara de las exposiciones y en realidad la disponibilidad que siempre tienen los colegas para los que tenemos dudas. Tanto alguna colega que está por acá por Paysandú, la doctora Pamela Velázquez, el doctor Rodrigo Suárez, que siempre está para las consultas, para esto que nos pasa a veces a los médicos que estamos en el primer nivel, cuando nos enfrentamos a un paciente, esto, bueno, de no pedir exámenes en demasía y que no nos van a devolver mucho, ¿tá? Por el paciente, por los gastos en salud y por tener una guía clínica importante. Siempre estamos consultando y siempre nos están devolviendo las preguntas. Destacar que es una especialidad con la que uno tiene siempre, a pesar de que, bueno, que estamos en el interior, que a veces atendemos en pueblitos alejados. Siempre sabemos que podemos contar a través de una llamada telefónica, ya, a través de un mail, con la respuesta y con el apoyo de estos pacientes que sin dudas en el primer nivel no son pacientes fáciles de manejar, con todo lo que eso implica. Así que bueno, la verdad que es una especialidad donde uno siente que siempre tenemos un feedback bien positivo, y bueno, agradecer esta oportunidad entonces. muchas gracias. La verdad que sí, Excelente.
Pamela, por ejemplo, y bueno, muchos otros reumatólogos del interior son los que están permanentemente también en contacto junto con las pediatras, con nosotros de todo el país, porque bueno, son los que ven ahí justamente en su lugar donde viven a los pacientes y realmente, por suerte también siempre están disponibles para ayudarnos. Bien. Bien, si no hay ninguna consulta más, si les parece, finalizamos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por estar.